No, le vamos a preguntar, vamos a darle inicialmente la bienvenida y le vamos a preguntar a don Nelson Cox cómo ve todo lo que se ha desarrollado en las últimas horas. Evo Morales lo considera un enemigo más a Álvaro García Linera. Álvaro García Linera le ha dicho que no es su enemigo, solamente le pide más humildad, que mejore esos aspectos. Don Nelson, buenas noches. Muy buenas noches, estimado Junior, buenas noches a toda la población que está viendo este prestigioso programa de TV. Vemos nosotros lo que ha registrado ayer la información. No tiene una lógica si no se la lee con coherencia ante la integralidad de lo que se está viviendo, Junior. Mire usted que Álvaro García Linera, como ex vicepresidente, aparece, después de casi 2 años y medio, aparece en los medios justamente para narrar una verdad desde su óptica de lo que fue el golpe de Estado. Y también en una lógica de cumplir con una receta, aparece con una nueva teoría de señalar que él prefirió no dejar Bolivia, para decir que quien decidió salir de Bolivia fue Evo Morales, y él quería quedarse. Esto va casi en consono con lo que en las redes sociales se ataca a Evo Morales, al decir que había escapado, que había huido. Hay una teoría para tratar de afectar la trayectoria de Evo Morales, y lógicamente, de acuerdo a ello, aparece Álvaro García Linera para un poco lavar la imagen y señalar que él no quiso escapar de Bolivia, pero bueno, tuvo que hacerlo. Y paralelamente a eso, Junior empieza a efectuar una evaluación de gestión de ministros de Estado del gobierno de Lucho Arce para dar su venia, para decir está muy bien, se está obrando adecuadamente. Y mire usted, Junior, para permitirse el calificar que la gestión del ministro de gobierno es la más adecuada. No obstante, que hay observancias absolutamente responsables, objetivas, certeras, de lo que el movimiento del socialismo ha analizado, de lo que el movimiento del socialismo en ampliados ha determinado, cuestionando manejos del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Justicia y Transparencia Social, entre otras instituciones, por las cuales se ha sugerido hasta, en algún caso, destituciones al presidente Lucho Arce. El movimiento del socialismo a la cabeza de Evo Morales tiene una filosofía ideológica por detrás, tiene una filosofía ideológica que le va a acompañar. Empero, el ex vicepresidente aparece con una teoría apartada de lo que el movimiento del socialismo dice. Él aparece, nuevamente, creo que como un analista, se equivoca porque ya no está en el Pentágono como se le conoció en su momento, sin embargo que ahora él está efectuando una mirada neutral. Entonces, véase, Junior, que es la aparición de Álvaro García Linera en los medios sale para lavar su imagen, pero con una afrenta a la postura de Evo Morales. Cuando Evo Morales hace recomendaciones concretas al presidente Lucho Arce para que la política pública sea de un mejor gobierno, para que no se siga cometiendo errores, observando que hay casos de corrupción, observando que hay casos de narcotráfico, observando serios casos que aparte que los callan inmediatamente desde el gobierno central, no obstante vienen a hacer pedidos de las bases, pedidos de la militancia, para que se mejore la gestión del gobierno, hasta para que se cambie el gabinete. Estas sugerencias son saludables, en una lógica de convencernos de que el movimiento del socialismo fue quien obtuvo esa votación. Pero cuando el gobierno no escucha al movimiento del socialismo, cuando el gobierno no respeta las estructuras del movimiento del socialismo, cuando el gobierno a la cabeza de Lucho Arce y David Choquehuanca ni siquiera invitan ya a la dirigencia nacional para tener un diálogo fluido en ese manejo gubernamental que hace al alineamiento político, obviamente por detrás de eso debería estar pues el primer aliado, un primer compañero, como él le llama en ese mensaje falaz que ha respondido el día de ayer, que en 14 años de respetar a Evo Morales debía continuar respetando sus criterios, debía continuar siendo leal a quien se debe en ese manejo de la cosa pública. Es necesario que se pueda ver en esa integralidad, Junior, porque toda la militancia estábamos esperando que no aparezca como un neutral, como un tercero neutral, para tratar todavía de dar recomendaciones públicamente, Junior. Recomendaciones, recetas, Lucho, Evo, reúnanse, por favor. Discúlpeme, Junior, más de 2 años y medio que Álvaro García Linera ni siquiera le ha ido a visitar al vicepresidente al trópico de Cochabamba. 2 años y medio que podía dialogar con Evo Morales, con el que podía tener intercambio fluido de algunos criterios seguramente. Pero no ha habido eso. Hay una distancia marcada porque obviamente aquí es donde renacen los sentires y los propósitos. Hay un mandato legal de nuestro presidente Evo Morales de trabajar con la población, de trabajar con las organizaciones sociales, lo cual lo ha acompañado a Álvaro García Linera. Entonces no puede hacerse al aparecido ahora, después de 2 años y medio,
aparentes de estar al margen de la política. Digo aparentes porque lo puedo complementar con total responsabilidad. Y dice recomendaciones públicas para apartarse de su presidente. Eso es deslealtad, Junior. Eso desde luego que es un acto de malagradecimiento, porque lo correcto era hacer fuerza de mejorar un gobierno con las observaciones del presidente Evo Morales. Hacer fuerza y decir al presidente Lucho Arce: presidente Lucho Arce, reúnase con la dirigencia del movimiento del socialismo, escuche las sugerencias del movimiento del socialismo, respete la estructura del movimiento del socialismo. No está bien que se esté operando en estos ministerios en esta dinámica. Existe cosas que debemos corregir. Esa coherencia, esa congruencia con la filosofía del movimiento del socialismo estábamos esperando todos. Sin embargo, con una actitud absolutamente calculadora, después de lavar su imagen, Álvaro García Linera sale para aparentar mediar, para aparentar ser un tercero imparcial, cuando su determinación política está sumida, Junior. Él es parte del gobierno de Lucho Arce, no ahora. Él ha sido parte desde el 2020 y obviamente él tiene una estructura por la cual también en este momento está sacando cara para que se permitan que estas observancias no tengan sentido. Parecería entonces que el ex vicepresidente de Evo Morales, hasta el propio gobierno de Lucho David, son los que están con total razón y luego quieren aparentar una teoría de que Evo Morales es el que se equivoca, el que está perjudicando la gestión. Mentira. Lo que aquí existe es un propósito político, un propósito ideológico de lo que ha buscado nuestro plan de gobierno en el año 2020 y de lo que se está esperando construir y reconstruir en la teoría del Estado plurinacional. Por eso las observaciones, por eso las sugerencias de Evo Morales. Lo que Álvaro García Linera debería haber efectuado es respaldar, es acompañar, es tener un diálogo fluido con las bases, no simplemente llenarse la boca diciendo que trabaja con la población, trabaja por el pueblo, por los dirigentes, por las organizaciones. Cuando ha estado 2 años y medio en Bolivia, ni siquiera acompañando este tipo de debates, ni en los ampliados, Junior. En los ampliados se determina cosas certeras, de sugerencias al gobierno, cosas que tienen que cumplirse. Empero, no puede aparecerse ahora como ese neutral y por eso nuestro presidente del movimiento, Evo Morales, le identifica como enemigo. Todo aquel que ataque a Evo Morales es un enemigo. Y aquí le doy punto adicional. Se hace el aparecido Álvaro García Linera después de 2 años y medio como si él no fuese parte del gobierno. Vea, Junior, que esto no es cierto. Álvaro García Linera conoce muy bien lo que está pasando en el gobierno. Álvaro García Linera conoce muy bien los problemas. Álvaro García Linera conoce muy bien el plan negro que han planificado desde el Ministerio de Gobierno, desde el Ministerio de Justicia, en contra de Evo Morales. Sabiendo que existe ese plan, no dice nada, no reclama nada. No pide que se evite ese tipo de afrentas, ataques cobardes desde las redes sociales, desde algunos ministerios en contra de su gran colaborador, compañero, su yunta, Evo Morales, por 14 años. No lo ha hecho, no lo va a hacer. Véase entonces, Junior, que quien es desleal es Álvaro García Linera, porque sabiendo que hay un plan de ataque contra Evo Morales, nunca hizo nada para evitar esa planificación. ¿Y sabe por qué, Junior? Porque Álvaro García Linera es parte de ese gobierno. Él controla el Ministerio de Gobierno. El ministro Eduardo del Castillo no es alguien ajeno a Álvaro García Linera, aparte de que tiene una cercanía absolutamente política por la familia política que le vincula por el hermano del ex vicepresidente, también tiene una total cercanía en el manejo de la cosa pública. La ex jefa de gabinete de Álvaro García Linera es la esposa de Eduardo del Castillo. El ex jefe de seguridad que manejaba inteligencia de la vicepresidencia, quien manejaba la inteligencia desde la vicepresidencia con el comando general de la policía, ahora es la mano derecha de Eduardo del Castillo. Es el que está al mando de la policía boliviana, el coronel Winston Caso. Entonces, el equipo cercano de Álvaro García Linera trabaja en el Ministerio de Gobierno, como su hermano Raúl García Linera, que es parte del asesor también del Eduardo del Castillo, del ministro de Gobierno, un ministro mitómano. Tiene otros asesores que son cercanos a Álvaro García Linera. Entonces, ese tipo de cosas ya no se pueden ocultar, Junior. Sabiendo que hay un plan negro desde ese ministerio que ataque a Evo Morales, él es permisivo, él permite ese tipo de acciones, él tiene una inacción política, por lo cual en este momento no puede alegar otra situación que no sea la deslealtad que la base está identificando. Él, sabiendo que si el ataque a Evo Morales, jamás ha hecho nada para parar ese ataque y por lo menos pedir una reunión seria con el presidente Lucho Arce, con David Choquehuanca, y decirles: esto no es correcto, deje de hacer esa programación por la cual equipos de comunicación del gobierno atacan. Que se haga actos de esclarecimiento de los hechos de corrupción que está denunciando diputados que son considerados leales, que son radicales, que somos radicales en la postura de lo que se tiene que manejar con criticidad, con sensatez, con sentido común en la cosa pública. Eso se tiene que respaldar. Si no se respalda eso,
se está de acuerdo entonces con esos casos de corrupción, se está de acuerdo entonces con esos casos de narcotráfico, se está siendo protectivo con ministros que están siendo observados por el movimiento del socialismo. Véase ahí no un divorcio, sino una amplia separación diametral entre lo que el movimiento del socialismo en ampliados, en debates, en congresos está determinando y lo que el vicepresidente ahora se aparta. Él se aparta no solamente de nuestro presidente Evo Morales, se aparta de lo que el movimiento del socialismo pide. Eso también se tiene que manejar reflexivamente para entender por qué nuestro hermano Evo Morales, presidente del movimiento del socialismo, lo identifica como un enemigo, por haber permitido este ataque, por seguir permitiendo este ataque, por desmarcarse de 14 años de aparente lealtad, por desmarcarse de las observaciones de Evo Morales y él entrar en consumo con esta gestión del gobierno de Lucho Arce, que no escucha al movimiento del socialismo, que no escucha sugerencias, que no escuchan propuestas y que no permiten esa mirada reflexiva para hacer un mejor gobierno. De esa forma se entiende. Por eso es que resulta lacónica la respuesta de Álvaro García Linera el día de ayer, en el que todavía le señala de compañero para decir simplemente te estoy recomendando. Eso se lo hace hasta por teléfono, Junior. Eso se lo hace en 2 años y medio en una reunioncita en el Trópico, en el Chapare, en Laucaeñe, en su casa o aquí en Cochabamba. Pero no pues que aparezca para públicamente hacer sentir que él se distancia en su postura política del ex vicepresidente. Como presidente Evo Morales merecía ese respeto, se merece ese respeto y esa coherencia congruente con una determinación política que todos los militantes en este momento reprochamos, estimados Junior. Don Nelson, usted ha dicho algo, ha dicho Álvaro García Linera controla el Ministerio de Gobierno. ¿Y qué evidencias hay de que Raúl García Linera, el hermano del ex vicepresidente del Estado, como usted lo ha dicho, es asesor de Eduardo del Castillo? ¿O escuché mal? No, escuchó muy bien, Junior, y le agradezco. Véase que cuando uno busca el manejo articulado de lo que existe en este momento, se tiene que enterar la población. El ex vicepresidente Álvaro García Linera es familiar político de Eduardo del Castillo, porque tienen un vínculo por su hermano Mauricio García Linera y su prima. Entonces, hay un relacionamiento político ya de familia. No obstante, la jefa de gabinete del ex vicepresidente de la vicepresidencia es la esposa de Eduardo del Castillo, la actual esposa de Eduardo del Castillo. Y el hermano del vicepresidente paraba en el Ministerio de Gobierno. Junior, yo trabajaba en el Ministerio de Gobierno, en régimen interior y policía, justamente realizando ese tipo de observaciones que les ha caído incómodo, pues, obviamente. Yo tengo una lectura absolutamente distinta de lo que se tiene que efectuar. Cuando veo que el coronel Winston Caso, que es que es el jefe de seguridad de la vicepresidencia de Álvaro García Linera, es hermano además de Ronald Caso. Usted recordará, Junior, el 2014 hubo un problema por catering en BOA. Claro, el problema era porque el hermano de Winston Caso, Ronald Caso de BOA, le hace una licitación a la cuñada y hermano de Álvaro García Linera en BOA. Entonces, hay una familiaridad en todo esto. Winston Caso, el jefe de seguridad de la vicepresidencia, es el que maneja la policía boliviana. No resulta casual, pues, que asuma ahora Aguilera como nuevo viceministro del régimen interior y policía, porque obviamente esos son estamentos que están al mando del coronel Winston Caso, que maneja el Ministerio de Gobierno en el manejo de la policía boliviana. Y eso me consta, eso es cierto. Véase en las fotografías donde ve Eduardo del Castillo a todos los eventos internacionales, siempre está el coronel Winston Caso, que es confianza aférrima de Álvaro García Linera y maneja la policía boliviana. Entonces, hay elementos comprobados hasta en el asesoramiento. Entonces, va a existir detractores que señalan antojadizamente seguramente que es falaz lo que uno puede señalar. Yo no me invento nada, estimado Junior. Yo miedo y dinero no tengo, ni me interesa tener. Pero voy a decir la verdad en rectitud. Y por eso estoy señalando este tema. Porque hay un vínculo directo por el cual Álvaro García Linera no se puede apartar del gobierno de Lucho Arce y decir que no conocía nada. ¡Mentira! Está fluidísima su información. En 2 años y medio tiene fluida comunicación con el estamento más pesado del Ministerio de Gobierno que maneja todo lo que ha sido el plan negro. Este plan negro que ha denunciado Morales, que lo hemos denunciado, que también yo lo he denunciado, es de conocimiento de Álvaro García Linera. ¿Usted cree que ha dicho algo Álvaro García Linera? ¿Usted cree que va a decir algo? No. El silencio es lo mejor, como la política gubernamental del gobierno. Ante lo incómodo, preferible el silencio, porque es ahora a lo que nos han acostumbrado. Por eso lo aseguro con certeza. Por eso es que el presidente Morales se identifica como un enemigo, porque sabiendo toda esta tramoya, este plan, toda esta planificación que tiene fines nefastos contra Evo Morales, aún así lo ha permitido.
aún así permite. No puede salir en este momento lavando su imagen, señalando que no conoce estas situaciones, y es más, esperemos que no siga continuando en pretender engañar a la población, que engañe en otros lugares, menos en Bolivia. Don Nelson, toda la gente a la cual usted hace referencia, don Winston Caso, creo, don Ronald Caso, la jefe de gabinete de Álvaro García Linera, y otros más como, bueno, don Raúl no sé, ¿no? Pero es gente que trabajó durante los 14 años en el gobierno de Evo Morales. ¿Cuál sería lo malo, digamos, de que ahora trabajen en el gobierno de Luis Arce? Porque estuvieron antes y, según usted, están ahora también y son parte. Junior, existimos muchos compañeras y compañeros militantes que hemos sido parte del gobierno de Evo Morales. Muchos continúan en el gobierno de Lucho Arce, otros no estamos, porque hemos definido tener una postura digna de ello. Empero, no estoy cuestionando que se trabaje en el gobierno, estoy identificando el Ministerio de Gobierno a la cabeza de Eduardo de Castillo es familiar de Álvaro García Linera, político, por el hermano de Álvaro García Linera. La jefa de gabinete de Álvaro García Linera, de la vicepresidencia, es la esposa de Eduardo del Castillo, el ministro de Gobierno. El jefe de seguridad de Álvaro García Linera, que ha manejado inteligencia en la vicepresidencia por tantos años, es el que maneja la inteligencia y la policía desde el Ministerio de Gobierno. Tiene el cargo de director. Obviamente, ahí hay muchos cargos que ni siquiera cumplen el rol y propósito, pero es mano derecha del ministro de Gobierno. No estoy cuestionando que tengan derecho a trabajar. Estoy identificando que la estructura del vicepresidente Álvaro García Linera está en el Ministerio de Gobierno. Eduardo del Castillo es sugerido por Álvaro García Linera. Columna Sur, de donde deviene Álvaro García Linera en su formación con Eduardo del Castillo y todo ese grupo de jóvenes propósitos de Bolivia, son obra y magia también de un espíritu de Álvaro García Linera. Entonces, le estoy dando yo a usted la información de vinculación directa con relación a una pertenencia que hace al conocimiento versado de lo que pasa en el Ministerio de Gobierno y de lo que pasa en el gobierno. No estoy cuestionando que se trabaje, simplemente todo ese equipo trabaja en el Ministerio de Gobierno. Así de simple, Junior. Don Nelson, ¿qué fue lo que molestó a Evo Morales? Y le voy a dejar un video para que usted lo vea, porque Evo Morales sorprendió, decía, a muchos. Imagínense usted, Álvaro García Linera, un hombre que era su yunta, ¿no? Era el hombre que lo acompañaba a todos lados y era una persona que junto a él tomaba determinaciones y decisiones de Estado, por lo que todos hemos conocido en estos 14 años. ¿Qué fue lo que lo molestó a Evo Morales para que lo llame un enemigo más? Le voy a dejar estas declaraciones y luego le pregunto, por favor. Mira, diputado Arce, sobre García Linera, hoy Álvaro es otra persona, no se define, es tibio y desleal, dice. No, simplemente una sonrisa condescendiente. ¿No será que Evo está enojado con usted, Álvaro? No. Porque Gerardo García es su gente de confianza y Héctor Arce también, ¿no? Puede ser que esté o que no. Me tiene sin cuidado. No hago yo política en función del estado de ánimo de las personas. Hago política en función de las necesidades de la gente. Eso es lo que me importa. No me importa estas peleitas de élites. Apartaron de los cargos públicos a personas que tenían una formación y que habían acompañado a Evo Morales. Fue un error, sin duda, deshacerse de una manera tan rápida de personas que traían un bagaje de gestión estatal de 14 años. Y eso, ese desplazamiento se lo encubrió bajo la idea de renovación. En verdad era una pelea por pegas, pero por el lado del compañero Evo, y lo digo con mucho cariño, le costó al inicio admitir que él no era presidente. Y sin duda, una persona que ha estado 14 años, es el presidente más importante en la historia de Bolivia, de las transformaciones más importantes para el pueblo, el ver que un compañero suyo esté gobernando y él no esté gobernando, a pesar de que él lo ha elegido, pero no sea gobierno y no se lo consulte, le ha costado asumir. En que el compañero Evo tiene que dejar gobernar al presidente Luis. Y si quiere dar unas sugerencias, que se las hagan de la debida manera, en ciertos temas más generales, no de detalle. Cada cual por separado no va a llegar al 30% del electorado. Don Nelson, el compañero Evo, decía Álvaro García Linera, tiene que dejar gobernar al presidente Luis Arce.
Ese manejo discursivo, estimado Junior, ve usted que es repetido, reproducido, amplificado. Que Evo deje gobernar al presidente Lucho Arce. La diferencia diametral, valga la aclaración, en los 14 años del gobierno de Evo Morales era el presidente de la República, luego del Estado Plurinacional de Bolivia, y a la vez Evo Morales era presidente del Movimiento al Socialismo, el instrumento político que nos ha permitido tener esa gobernanza. A la vez era presidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Vale decir que ese movimiento de coincidencias en un solo hombre le permitían tener una gobernabilidad por la cual él escuchaba a las partes y a las organizaciones, pero casi él decidía. La diferencia con el gobierno de Lucho Arce es que Lucho Arce ha sido el candidato del movimiento al socialismo, del instrumento político para la soberanía de los pueblos, así como de Choquehuanca, por una determinación política de la base, de la dirigencia, de los actores políticos. Evo Morales sigue siendo el presidente del movimiento al socialismo. ¿Cómo se puede entender que él no pueda sugerir, proponer, observar? ¿Cómo se puede entender que el movimiento al socialismo no pueda determinar expulsiones, que las determina además? Así como Rolando Enrique Cuellar, que es un diputado nefasto, que ha inventado papeles, panfletos para acusar de narcotráfico al movimiento al socialismo y no lo ha podido sostener, protege el gobierno. A este tipo de personajes, dentro del movimiento al socialismo existe este tipo de observancias. Dentro del movimiento al socialismo se expulsa a personas y bajo el gobierno de Lucho Arce se protege con el ministro de Justicia. Tutelas constitucionales que permiten que sigan trabajando esos diputados traidores, esos diputados desleales, con un compromiso, con una mirada política, todavía se ríen de la noticia, porque abusan del poder del gobierno. Entonces, la diferencia diametral pasa porque hay observaciones certeras de parte de la presidencia del movimiento al socialismo, y no es que no le deje gobernar. Se tiene que gobernar con el movimiento al socialismo, escuchando, no solamente con manejos prebendales, visitando organizaciones sociales, haciendo diálogo fluido. Primer ampliado que ve el presidente Lucho Arce en Santa Cruz, ampliado, el primero que ha ido. Entonces, ¿cómo es el tema del diálogo con el movimiento al socialismo? Es a quien se debe el voto. Ahí va la confluencia, hay una sentida necesidad para que exista ese tipo de diálogo constructivo. Pero obviamente, ¿cómo no nos vamos a molestar, Junior, cuando señala el vicepresidente Álvaro García Linera que en este momento parecería que hay fricciones entre Lucho Arce y Evo Morales? Parecería que hay aquí una pugna entre élites. Por favor, que no haga esa mofa de lo que está pasando en Bolivia, que no haga esa ridiculización de una postura ideológica, programática y política que tiene Evo Morales. No se puede hacer eso, estimado Junior. Álvaro García Linera está minimizando a un tema como si fuese personal entre Lucho Arce y Evo Morales. Mentira. Evo Morales tiene observaciones que son de sentimiento patriótico. Evo Morales y el movimiento al socialismo jamás permitiría que se haga caso de las recetas del Fondo Monetario Internacional para que se construya la economía del pueblo. Jamás permitiría que se aplique en el gobierno esa receta. Evo Morales jamás permitiría que la DEA sea una agencia operadora en Bolivia. Jamás permitiría que el Ministerio de Gobierno pida informes de la DEA. En lo absoluto. No permitiría donaciones del Comando Sur de Estados Unidos, Evo Morales, ni el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo tiene una postura ideológica muy clara. Aquí hay una pugna ideológica y una programación. Pero cuando el gobierno de Lucho Arce plantea como un abanico que puede haber pluralidad de pensamientos, eso es una afrenta a mandatos del pueblo. Entonces aquí no hay pues en lo absoluto una impostura de Evo Morales con relación a lo que dice Lucho Arce. No, la impostura la tiene Álvaro García Linera al minimizar algo que es una lógica de debate cuando la mirada de Lucho Arce no es la del movimiento al socialismo. Por eso es que el movimiento al socialismo no es parte de este gobierno. No se obedece la estructura, no se observa los estatutos, no se respeta las expulsiones, no se respeta lo que se sugiere, no se respeta como tal al presidente, se lo criminaliza, se le quiere perseguir penalmente. Entonces, esa afrenta al movimiento al socialismo no es una afrenta a Evo Morales, es una diferencia política que existe en la mirada, en la filosofía de vida que tiene cada uno. Y no es pues en lo absoluto pugna de élites como lo ha resumido burlescamente el ex vicepresidente Álvaro García Linera. A cualquier militante nos va a ofender eso. A cualquier militante que se precie de 3 dedos de frente se da cuenta que aquí hay otro tipo de debates internos, pero que obviamente no pueden hacerse a la sazón con un falso mediador. Eso por demás es reñido y nosotros no estamos de acuerdo, estimado Junior.
Nelson, ¿usted ha conversado con Evo Morales esta semana, hace un mes, hace cuánto ha conversado? Porque usted cuestiona de que Álvaro García Linera ha salido a la palestra a hablar, a sugerir, a recomendar algunos aspectos, tanto a Evo Morales como a Luis Arce. Una de las recomendaciones, por ejemplo, que hacía Álvaro García Linera a el presidente nacional del MAS es, bueno, si no está de acuerdo, por ejemplo, con las políticas de Luis Arce Catacora, ¿por qué mejor no se prepara para encarar las elecciones presidenciales del 2025, ganarlas y de allí en adelante implementar o aplicar aquellas políticas o proyectos en bien del país? Y decía también, le ha costado a Evo Morales asumir de que ya no es el presidente de Bolivia. Claro, esos dos ejemplos, estimado Junior, parecería que son un cuestionamiento constante, y que si él quiere proponer que lo planifique en orden para el 2025. Esa planificación para el bicentenario, estimado Junior, ya la tiene el hermano Evo Morales, ya la tiene con claridad meridiana, así como constructor del Estado Plurinacional, como padre del Estado Plurinacional, tiene claridad para proponer al 2025. Sin embargo, me hubiese gustado mucho escuchar a Álvaro García Linera, que aparentemente es muy ferviente de la rectitud. Pero ¿qué pasa en la desaparición del testigo protegido? ¿Qué pasa con la lucha contra la corrupción? ¿Qué pasa con lo que el ministro de Justicia señala categóricamente, ofensivamente contra los derechos humanos, cuando ni siquiera ya se lucha contra la corrupción? Y Evo Morales denuncia, y todo el tiempo se denuncia estos casos. No, ahí no hay eco. Directamente se desacomoda y parecería que no hay observaciones. Parecería que no hay temas de observación en el tema de narcotráfico. Una ejecución, Junior, hace unos días pasados, el triple asesinato en Porongo. ¿Cuántos casos de narcotráfico existe en problemática de conflictividad gubernamental que son oído sordo? Álvaro García Linera no se habrá enterado de eso. No se puede proponer transparencia en esos actos, no se puede proponer este tipo de situaciones para mejorar el gobierno. Eso es entrometerse en el gobierno. Es más, que no se cometan esos actos irregulares en la policía, se los va a plantear el 2025, Junior. No, discúlpenme, no es así. Álvaro García Linera está dando un lineamiento antojadizo para distraer lo que va a ser su sentido. Él está siendo vocero de gobierno de Lucho Arce. Él está haciendo defensa del gobierno de Lucho Arce. Él es parte del gobierno de Lucho Arce, como lo he señalado. Entonces, que no aparezca aquí como el ex vicepresidente, que aparezca como el analista político desleal que es, porque ya no respeta a Evo Morales. Y cuando uno señala este tipo de situaciones categóricamente, lo hago por convencimiento y por convicción de lo que creo, de lo que siento y de lo que veo. Entonces, estas situaciones tienen que ser analizadas. No puede aparecer aquí como gran sugeridor, además públicamente, recomendando. Yo recomiendo. No, una llamadita, como le digo, Juno, no cuesta nada. Una visita no cuesta nada, pero cuesta mucho cuando no hay la posibilidad para tratar de hacer llegar eso en una certeza de verdad. Y más aún, cuando se quiere ocultar que es parte de este gobierno, lo que ya no puede ocultar. Entonces, que la población sepa que aquí no hay ningún aparecido. Siempre supo lo que pasa en el gobierno, sabe la conflictividad que está emergiendo, y no puede aparecer aquí, hacer un contrapeso y decir, no, Lucho, David están en lo correcto. Yo como vicepresidente de Álvaro también doy fe de eso. Eso es desleal, eso es obrar a traición, eso no es correcto, y eso no se hace después de tener agradecimiento como muchos tienen en Evo Morales, y de lo cual hubiéramos esperado de Álvaro García Linera. Por eso es que en este momento se tiene que tener esa mirada reflexiva, y esto no es incendiar, esto es mirar propositivamente. Este tipo de acciones e inacciones tienen un propósito, y en este caso de Álvaro García Linera tienen un total despropósito e una impostura. Nelson, la última pregunta. Hay quienes consideran que Evo Morales va quedándose solo, teniendo en cuenta que durante estos últimos meses el expresidente y presidente nacional del MAS ha empezado a atacar a los ministros, digamos, ¿no? Empezó con Eduardo del Castillo, luego le siguió Iván Lima, luego le siguió la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, ahora se ha peleado con Álvaro García Linera. ¿Usted considera que el expresidente se va quedando solo o cuál es su posición? Y si esta aparente o real ruptura, distanciamiento entre Evo Morales y Álvaro García Linera podría converger en algún momento, podría Evo Morales de repente disculparlo, digamos, a Álvaro García Linera por estas declaraciones realizadas durante los últimos días. Estimado Junior, el presidente del Movimiento del Socialismo, instrumento político por los pueblos, Evo Morales Ayma, jamás va a estar solo.
el presidente Evo Morales, como líder indiscutible, natural que es, jamás va a estar abandonado ni solo, ni mucho menos se puede permitir que conjeturas o teorizaciones de lo que está pasando se puedan resumir como que va quedando solo. Esa teoría también viene de estos personajes que son nefastos para el movimiento del socialismo, de estas personas que están buscando tratar de lograr apartar en esa programación política que se tiene desde el 2019. El golpe de Estado fue eso, estimado Junior, a hacerse a un lado del indio gobernante, a hacerse al lado de Evo Morales, a hacerse al lado para que nunca más regrese a Bolivia a manejar como ha manejado con tanto ejemplo lo que va a ser la política pública gubernamental. Entonces, esta programación continúa, esas estructuras continúan subsistentes. Las mismas estructuras se están teorizando para lograr tratar de armonizar discursivamente. Evo se queda solo y que todos vayan repitiendo. Hay ese tipo de manejos también de la información, estimado Junior. ¿Y sabe dónde se construyen? Desde el propio Ministerio de Gobierno, claro que sí. Alimentan en redes sociales, alimentan perfiles falsos, alimentan actores y voceros que seguramente los van a tener también en DTV, porque hay este tipo de opinadores que salen a favor del gobierno y que todos van a decir, Evo se va quedando solo. Evo se va quedando solo. No, el pueblo le quiere, Junior. Evo tiene una visita a una provincia, Evo Morales. El pueblo le quiere, le respeta. Evo Morales se va a mantener firme con aquel pueblo que está agradecido con lo que él ha construido. Se van a apartar. Hay un filtrado natural en la vida. Y obviamente todos aquellos aprovechados, aquellos que han sabido usufructuar del liderazgo de Evo Morales, van a seguir en el gobierno de Lucho Arce también. Hay muchos y muchas compañeras que están ahí medrando de lo que Evo Morales ha construido. Evo Morales nunca va a estar solo. Deberían agradecer a Evo Morales y en esa dinámica tenga por seguro que este tipo de situaciones se van a seguir presentando, se tiene que esclarecer. Lo que no quiere decir que la multitud masificada en lo que significa una postura contraria a Evo Morales le está dejando en la soledad. Evo Morales tiene un liderazgo respetado internacionalmente, respetado regionalmente, tiene un liderazgo construido per se por su propia vida. Eso nadie lo va a igualar. Un líder nace como Evo Morales. Entonces, esa dinámica le va a permitir tener el acompañamiento de los compañeros y compañeras leales, hombres y mujeres que sean consecuentes con la radicalidad que mira la vida, y obviamente ese filtrado va a apartar a aquellas personas que han usufructuado de su trabajo, usufructuado de su gobierno, y que todavía algunos siguen usufructuando del poder que les ha heredado después de las luchas sociales. Las luchas sociales le agradecen a Evo Morales. Evo Morales va a seguir haciendo luchas sociales. Ese es su gran carisma. Entonces, tenga por seguro que hay mucho por delante para Evo Morales.